estimados estudiantes, vamos a proceder con la construcción de la prueba, una vez que ya he explicado más o menos el procedimiento, la estrategia a seguir. A ver, primera cosa, veamos una instanciación de A130 a 163. A ver, les decía que, miren, la Q está acá, esta absolutamente falso P está aquí, y para que esta P, a ver, perdón, sí, para que esta P se convierta en antecedente de un condicional por definición 04, ¿sí? El antecedente de un condicional tiene que ser disyunto izquierdo totalmente negativo. Ya sabemos que es un disyunto, pero en este caso es disyunto derecho, tengo que hacer una conmutación para que a partir de esta P salga el antecedente del condicional, tengo que tener disyunto izquierdo totalmente falso. Entonces, en A163 lo que voy a hacer es sustituir la P por absolutamente falso P, pero en ambas ocurrencias. Recuerden, la sustitución tiene que ser uniforme. Entonces, ¿cómo queda la línea 1? ¿Sí? Copio aquí, negación total, ¿sí? O Q. ¿Sí? Y donde estaba la P, ¿qué pongo? Absolutamente falso P. ¿Sí? Así. ¿Ya? Bien. Entonces, he puesto con azul la oración con la que estoy sustituyendo ambas P's, ¿sí? En vez de P pongo absolutamente falso P, en vez de P absolutamente falso P. Y aquí resultan dos negaciones totales, pero la primera, la que está con negro, es la de A163. La segunda es la que yo necesito para aplicar definición 06. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? ¿Sí? Espero que sí. Entonces, avancemos ahora. Recuerden, necesito que voy a conmutar esta primera disyunción gracias a A123. Es decir, mi línea 2 va a ser una instancia de A123. La P va a equivaler a esta doble negación total de P, y la Q es P es totalmente falso. Y es decir, esta disyunción es la que está acá. Entonces, voy simplemente a instanciar A123, que es la propiedad conmutativa para la disyunción. Entonces, ¿cómo me queda A123? ¿Sí? Copio esto como, ¿sí? Como miembro izquierdo, luego pongo equivalencia y a mano derecha hago la conmutación. ¿Sí? A mano derecha, aquí, el disyunto derecho pasa a mano izquierda y, ¿sí?, lo que era miembro izquierdo pasa a miembro derecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? La línea 2 es el teorema A123. Estoy aquí expresando el que sea totalmente falso
P o totalmente falso P equivale a o totalmente falso P o totalmente falso P. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Disyunto izquierdo pasa a la derecha, disyunto derecho pasa a la izquierda. Eso es conmutación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, ahora voy a aplicar RIM 32. ¿Sí? Sobre la base, ¿sí? RIM 32 se basa en una equivalencia, ¿sí? Es la línea 2, y ahora, ¿cómo va a ser la conclusión? ¿Sí? ¿Sí? Tengo que hay un contexto, ¿sí? La línea 1 es un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo, ¿sí? Entonces, por RIM 32, la línea 1 va a equivaler a esa misma línea 1, pero donde aparecía el equivalente izquierdo, le pongo el equivalente derecho. ¿Sí? Bien, por esta vez voy a copiar la conclusión completa de RIM 32. Pero a ver, tengo mis dudas porque lo mejor para la vista es utilizar abreviaciones. Creo que haría yo mejor si es que en vez de escribir una oración así de larga, simplemente pongo, a ver, algo, a ver, perdón, bueno, es esto, la línea 2 no es parte de la conclusión de RIM 32, ¿sí? Entonces, hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo. Ese contexto es esto, puntos suspensivos P, puntos suspensivos es la línea 1, ¿sí? Esa línea 1, ¿a qué equivale? Ahora, donde aparece, a ver, este contexto donde aparece el equivalente derecho equivale a ese mismo contexto, pero realizando lo que me dice la premisa, que es conmutación. Entonces, aquí pongo el miembro derecho y eso es todo. ¿Sí? Bien. A ver, espero que ustedes de esta manera puedan visualizar de un modo más conciso, simple, directo, la conclusión de RIM 32. ¿Sí? A ver, ¿sí? Comparemos 1 y 3. ¿Sí? A ver, fíjense, en la línea 1 tenía dos disyunciones, aquí también tengo dos disyunciones, y si nosotros nos fijamos en la primera disyunción, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? El miembro derecho pasó a la izquierda y el miembro, las dos negaciones totales ahora están a la derecha. Este rato, ¿sí? Aquí, lo que he hecho es conmutar esta primera disyunción, aplicando sobre la base de la línea 2, que es una instancia de A123. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió esto? Sobre la base de, ¿sí? RIM 32 funciona con una premisa. ¿Cuál es esa premisa? La línea 2. ¿Sí? 2, RIM 32. Esta es la justificación de la línea 3. ¿Alguna pregunta? Por favor, esto es muy importante. Quisiera que todos hayan comprendido este primer ejemplo lógico de RIM 32. ¿Sí?
les aconsejo, acostúmbrense desde el comienzo a manejar, bueno, en el texto no está así, creo que pasan algunos ejemplos antes de utilizar las abreviaciones con el número de la línea en donde aparece una fórmula. ¿Sí? Bien, entonces, RIM 32 me permite pasar de un contexto, una oración en la que aparece el equivalente izquierdo, ¿sí? a otra oración que difiere de la inicial, en que he reemplazado el equivalente izquierdo que aparecía en esa oración por el equivalente derecho que está acá. ¿Sí? Dos negaciones, una negación, acá está al revés, una negación, dos negaciones totales. He conmutado, eso gracias a 123. ¿Alguna pregunta? No. Bien, ahora permítanme, voy a aplicar RIM 13 en la misma línea 3. Eso también está en el texto, es un procedimiento que no me estoy inventando yo, sino que facilita el acortar las pruebas. Me estoy ahorrando una línea. Fíjense, ¿qué dice RIM 13? Si tengo una equivalencia y el miembro izquierdo, y ahí me quedo con el miembro derecho. ¿Sí? Dada una equivalencia y además, puesto que tengo ya el equivalente izquierdo, por RIM 13, lo que voy a tener es quedarme con el miembro derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expreso eso? Voy a eliminar el equivalente izquierdo. ¿Sí? A ver, perdón, ya, creo que... Voy a escribir un corchete derecho después del funtor principal, después de la equivalencia. ¿Sí? El momento en que yo pongo este corchete derecho después del funtor principal, lo que designa este número 3 es al resultado de cortar el miembro izquierdo de ese funtor. ¿Sí? Aquí en vez de equivalencia podría estar un condicional, una implicación, cualquier cosa que se pueda, cualquier funtor cuyo miembro izquierdo se puede eliminar. ¿Sí? Bien, pero entonces, ¿cómo justifico el cortar el miembro izquierdo por RIM 13? Puesto que tengo una equivalencia, ¿sí? Y tengo el miembro izquierdo. El miembro izquierdo es la línea 1. Y ahí, por RIM 13, me quedo solamente con esto de acá. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo justifico eso? Voy a poner aquí punto y coma. La conclusión de RIM 32 es una equivalencia. Está acá. Si a esa equivalencia le añado el miembro izquierdo, ¿sí? Por RIM 13, me quedo con miembro derecho. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿se comprende este paso? Con esto estoy ahorrándome una línea. Si es que no quisiera emplear este artificio, entonces en la línea 4 debería poner el delta 3, y aquí sí decir a partir de la 3 más 1, RIM 13. Esto es lo que me ahorro, simplemente con la utilización del corchete derecho. Entonces, en la misma línea estoy empleando dos reglas de inferencia para no repetir las fórmulas. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Alguna duda? ¿No?
Entonces, bueno, entonces, fíjense, veamos cómo finalmente, a partir de la línea 1, llego a esto de acá. ¿Sí? Hay un contexto en el que aparece una disyunción y ese contexto que está acá, ¿sí? Difiere, a ver, esta segunda oración difiere de la primera en que he hecho la conmutación a la primera disyunción, ¿sí? Entonces, esta primera disyunción tiene a mano izquierda 2 negaciones totales, a mano derecha una negación total. Yo puedo lógicamente reemplazar por A123 más regla de reemplazo, ¿sí? En este contexto, el equivalente izquierdo por el equivalente derecho. ¿Sí? Bien, entonces... ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Avancemos. Ahora A149. ¿Sí? Utilicemos la regla de asociatividad. El teorema que está expresando la propiedad asociativa de la disyunción. De estos dos condicionales, perdón, de estas dos disyunciones, quiero que la principal sea la primera. ¿Sí? Entonces voy a hacer una instancia de A149 de tal manera que esta P es el primer disyunto, la Q es las dos negaciones totales y la R es la Q. ¿Sí? Entonces, hagamos como cuarta línea una instancia de A149. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, recuerden que yo podría una vez que yo pongo, ¿sí? Recuerden, por favor, cuando pongo en una fórmula un corchete derecho, eso quiere decir que estoy eliminando el miembro izquierdo. Es como si no estuviera. Después que apliqué RIM 13, esto ya está suprimido, está borrado. Pero no lo borro, sino imaginariamente está borrado. Eso es lo que significa este corchete derecho. ¿Sí? Bien. Y por lo tanto, la fórmula 3 es simplemente esto de acá. ¿Sí? Esta disyunción. Esta fórmula es la número 3. Ahora, lo que quiero es poner aquí un punto reforzante después de la primera disyunción. ¿Sí? Entonces, ¿a qué equivale por A149? ¿A qué equivale la línea 3? 3 equivale a, y aquí vuelvo a copiar, ¿sí? Este punto reforzante, ¿sí? La línea 3 son dos disyunciones, están acá, la principal es la segunda. ¿A qué equivale esta disyunción? ¿Sí? Voy a copiar esa misma disyunción. Y aquí, ¿qué me falta? El punto reforzante. ¿Sí? Entonces pongo aquí un punto reforzante y ya. Eso es A149.
el que tenga yo dos disyunciones, ¿sí? Siendo la principal la segunda, equivale a que tenga esas mismas dos disyunciones, pero con la diferencia de que la principal es la primera. ¿Cómo expreso eso? Poniendo simplemente un punto reforzante. Si nosotros comparamos la línea 3 con el miembro derecho de la 4, la única diferencia está acá, en el punto reforzante, nada más. El resto queda igual, no he tocado, ¿sí? Ustedes ven aquí, el o P es absolutamente falso o que P sea totalmente falso, ¿sí? O Q, o bien Q, ¿sí? A ver, más bien, el o bien puedo reservarle para la disyunción principal. ¿Alguna pregunta? Bien, se comprende, ¿sí? La línea 4 es simplemente una instancia de A149 que está acá, que es asociatividad para la disyunción. Bien, ahora... Profe, una Sí, pregunta. sí, El número 3 que está en el 4 solo hace referencia a lo que está después del corchete, ¿verdad? correcto, ¿sí? La línea 3, este número 3 pasa, a ver, está, solo se está refiriendo a esto de acá, nada más. Eso es 3. Porque ya corté, ya por RIM 13 corté que 1 equivale a, esto ya no hay. ¿Sí? Pero no lo voy a tachar ni a borrar. O sea, este corchete me está diciendo que ya no tengo el funtor de lo que al inicio era funtor principal y miembro izquierdo. Eso ya no hay. Una vez que he aplicado RIMF 13, está eliminado. RIMF 13 está acá. Dado una equivalencia y el equivalente izquierdo, me quedo con el equivalente derecho. Es decir, con esto de acá. ¿Sí? La Q. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos. A ver, ahora nuevamente voy a aplicar RIMF 13. A ver. Verán, tengo una equivalencia y tengo el equivalente izquierdo. ¿Sí? Equivalencia más miembro izquierdo. ¿Con qué me quedo? Con el miembro derecho. Entonces, a ver, voy a poner con otro color. En este momento, ¿sí? Tal como está, la línea 4 es una equivalencia. ¿De dónde salió? Es simplemente el teorema A100, una instancia de A149. Pero si a esta equivalencia le añado el miembro izquierdo, ¿sí? Entonces, con la equivalencia más miembro izquierdo, puedo concluir por RIMF 13, ¿qué cosa? El miembro derecho. ¿Cómo simbolizo eso? ¿Sí? Cortando el funtor principal y el miembro izquierdo en la línea 4. ¿Sí? Una vez que aplico RIMF 13, solo me quedo con el miembro derecho de una equivalencia. Eso está expresado con el corchete derecho. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense aquí. RIMF 13 utiliza dos premisas. ¿Sí? Una equivalencia más el miembro izquierdo. El miembro izquierdo está acá, es 3. Eso ya está dicho ahí. Entonces, comparamos la línea 3 con la 4.
¿Qué he hecho? Es simplemente he introducido un punto reforzante después de la primera disyunción, ¿sí? Eso es gracias a A149. Dadas dos disyunciones, o mejor dicho, una disyunción con miembro izquierdo disyuntivo, se convierte en una disyunción con miembro derecho disyuntivo. ¿Ya? Eso es lo que hace asociatividad. ¿Ya? Entonces, es lógico que yo ponga aquí de dos disyunciones, ¿sí? Siendo la principal la segunda, yo puedo poner un punto reforzante después de la primera y se mantiene la igualdad. No hay ningún cambio. Bueno, sí hay un cambio, pero lo que no cambia es el valor de verdad. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra inquietud? Y finalmente, último paso, voy a aplicar definición 06, pero dos veces. ¿Sí? A ver, donde hay verán, siempre que tenga disyunción con miembro izquierdo totalmente falso, disyunción con miembro izquierdo totalmente falso, puedo poner un condicional. Entonces, primero, ya, esto es primer paso, primera aplicación, ¿sí? Donde estaba disyunción, le pongo condicional y borro la negación total. ¿Sí? Bien, aquí está una aplicación estoy trabajando con 4, definición 06. ¿Sí? Y segunda vez, acá tengo otra disyunción con miembro izquierdo totalmente falso, es la negación total externa. Entonces, en vez de la disyunción, pongo condicional y borro la negación total. Esta de acá y me quedo con la segunda. ¿Sí? Y eso es segunda aplicación de definición 06. Eliminé esta negación, ya no está. La otra, esta sí queda. La segunda. ¿Sí? Y eso es precisamente A189. Salió de la 4 por definición 06. ¿Ya? Ya, esta prueba se hubiera realizado en 2 líneas más, es decir, en 7, si es que no introdujera estos artificios que los he hecho en esta clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por favor, yo les pido que apliquen lo que hemos aprendido en esta tarde, es sobre todo la idea de que en una línea, contrariamente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, podemos acumular más pasos, o por lo menos unos 2, en vez de uno solo como lo hemos hecho hasta hoy. Si es que a ustedes les resulta más fácil ir un paso en cada línea, háganlo. Si es que eso les va a permitir una mejor comprensión de lo que están haciendo. Pero a la larga, les pido que, por su propio beneficio, adopten estas estrategias para ahorrarnos trabajo, ¿sí? Al igual que el empleo de estas abreviaciones. En vez de escribir una oración completa, simplemente ponemos su nombre abreviado y ya está. Bien. Entonces, este es un primer ejercicio en el que consta RIM 32, que se funciona en AJ conjuntamente con RIM 13. Y ambas reglas pueden ir en la misma línea, RIM 32 más RIM 13, y no, mi recomendación es de que no gastemos una línea más, bueno, por lo menos si es que les resulta un poquito difícil, bueno,
pueden hacerlo en dos líneas, pero la idea es que a futuro compriman dos pasos en uno solo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bueno, sinceramente espero que hayan podido comprender. ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, pasemos a la prueba de A194. Y voy a escribir los elementos en el pizarrón. A ver, estimados estudiantes, en los pocos minutos que me restan para terminar la hora, lo único que voy a hacer es explicar o aclarar los elementos que tenemos y creo que no voy a tener tiempo para nada más. Veamos, ¿qué me dice el A194? Que si P es verdadero, entonces P es en alguna medida verdadero. El consecuente está explicitando que la verdad se da en grados. ¿Sí? Bien. Esa indicación no está dicha en el miembro izquierdo y, por supuesto, sabemos que no es lo mismo. Decir que P es verdadero no es igual a decir que es en algún grado verdadero. Esto solo puede expresarse en una lógica multivalente, que admita grados de verdad. Esto es imposible de decirlo en la lógica clásica. El principio A117 es el del tercero excluido. Ya vimos que una oración o es verdadera o es totalmente falsa. A123 es conmutación. RIM13 es eliminación del equivalente izquierdo. A152 podemos tomarlo como una caracterización de a qué equivale el que una oración sea más o menos verdadera. Equivale a que es totalmente falso o que sea totalmente falsa. ¿Sí? El que P tenga algún grado de verdad significa que no puede ser que sea totalmente falsa. ¿Sí? RIMF 11 es conmutación de la equivalencia. Miembro izquierdo pasa a la derecha y viceversa. RIM 32, sabemos, es la sustituibilidad de los equivalentes y definición 06. ¿A qué equivale el condicional? ¿Sí? Fíjense, si es que parto de una disyunción con miembro izquierdo totalmente falso, de ahí puedo pasar a un condicional. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo tendría que utilizar A117. Muy posiblemente tenga que poner, sustituir en vez de P, el LP. ¿Sí? A ver, pero fíjense, esta primera negación total de P puede significar que a partir de ella yo pero lo que pasa, yo podría llegar a este condicional, pero A123 y luego RIM 13 me está diciendo que conmute, ¿sí? Que una disyunción la conmute y por lo tanto esta negación total de P va a pasar a mano derecha. ¿Sí? Y para que yo tenga, a partir de esta disyunción, llegue al condicional, después de aplicar conmutación, esta P va a pasar a mano izquierda y esta P es la que se va a transformar en el antecedente del condicional. Por lo tanto, necesito reemplazar esta P por
absolutamente falso P. Bueno, estimados estudiantes, creo que no puedo seguir más, se me acabó la hora, entonces continuaremos la próxima. Creo que ya les mandé una tarea.